Muy buenas, esta es la tercera y última parte de los videos referidos a Clínica Psicoterapéutica 2, la materia de licenciatura en Psicología con la cual comencé este canal. A partir de acá voy a introducir el tema que tiene que ver con el mindfulness. Este video constará de dos partes principales. La primera de ellas se dividirá a su vez en dos partes más que tienen que ver con la teoría propia de lo que dimos en la cátedra, que se reduce a estos elementos dibujados con negro, y luego los que están dibujados con el crayón azul refieren a los contenidos que yo investigué por mí mismo en relación a esta temática en mi afán por conocer más acerca de ella. Esto tiene que ver con su amplia utilidad a nivel clínico y que también creo yo que tiene una gran utilidad para el oyente, para que pueda emplearlo por sí mismo, por fuera del ámbito de la terapia en sí. ¿Por qué? Porque tiene un componente que de algún modo sirve como un hábito o un modo que puede servir para regirse uno a través del día a día de una mejor manera. Y esto tiene que ver con su potencial para modificar el cerebro, pero voy a llegar a eso poco a poco. Ahora bien, la primera parte va a consistir en explicar lo que dimos en la cátedra. Para eso tenemos que conceptualizar primero lo que es el mindfulness. Y podría decirse que es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena aceptación y apertura. Ahora bien, esta práctica tiene antecedentes históricos viejísimos, ya que proviene de la doctrina religiosa budista. Siddhartha Gautama, el príncipe de su región que abandonó justamente en su ahínco por querer alcanzar la iluminación, por querer llevar una vida por fuera del sufrimiento. A partir de ahí, los distintos monjes que lo siguieron, digamos que fueron transcribiendo su doctrina a lo largo de la historia, y es lo que nos llegó hasta el día de hoy. Y justamente lo que yo quiero recalcar de esto es la capacidad que él tuvo para poder de algún modo tener una visión acerca de cómo esta vía de estar en el presente contribuía a mejorar la calidad de vida y alejar del sufrimiento. Esto tiene que ver con los distintos principios de la materia. Principalmente tiene que ver con la aceptación, es decir, con enfrentar la realidad tal y como se nos presenta, y con el ceder, porque para poder aceptar la realidad hay que dejar de lado muchas cosas que de algún modo nos anclan en el pasado, o incluso podríamos estar anclados a un futuro el cual no sabemos ni siquiera si podrá llegar, digamos. A partir de ahí existen otros elementos vinculados a la mente de principiante. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que nosotros al practicar esto debemos dar cuenta de que las experiencias que tenemos ahora no han sido repetidas en ningún momento. Es decir, nosotros podemos notar ciertos patrones y emitir juicio acerca de ellos, y por lo tanto predecir con mayor o con menor exactitud lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, la certeza absoluta no existe. Por lo tanto, nosotros debemos afrontar estas nuevas experiencias siempre desde el marco del presente para poder desenvolvernos frente a ella de un mejor modo. Además de eso, esta práctica, justamente en relación a lo ya mencionado, se basa en no tener intenciones de juzgar, es decir, no tenemos que poner un lente fijo a través del cual interpretamos esa realidad de manera sin discernimiento correcto, es decir, de manera emocional o de manera impulsiva. Eso justamente, al hacerlo progresivamente, nos va a dar más confianza, confianza en nuestra propia identidad, confianza en nuestra propia calidad para poder discernir. Esto se vincula con lo que ya mencioné en el segundo video en relación a la terapia narrativa, cuando expliqué la filosofía del construccionismo social, ya que se halla muy relacionado. ¿Por qué motivo? Principalmente porque esta terapia también se halla dentro de la tercera ola, que yo expliqué la diferencia entre la primera y la segunda y la tercera en el anterior video. Así que recomiendo encarecidamente al oyente que, si no vio esos videos, que los vaya a ver porque son muy interesantes. Al respecto de esto, otro componente principal que conviene recalcar tiene que ver con el propósito, o mejor dicho, la distinción entre lo que es la intención dirigida a un propósito o la intención dirigida a objetivos. Los objetivos son interesantes si tenemos en cuenta que, por ejemplo, yo como futuro psicólogo debería hacer un plan de tratamiento acorde al paciente que asista a la consulta. Sin embargo, ustedes como oyentes que piensan emplear el mindfulness en su día a día no deberán centrarse tanto en objetivos, es decir, en
esta práctica me otorga tales o cuales beneficios y por lo tanto deberé practicarla, sino en un propósito mayor que tiene que ver con lo más propio de la personalidad de cada uno, que es aquello que de verdad quieren mejorar. Este proceso de insight, de algún modo, también es algo que se utiliza o que sirve tanto para el paciente como para el terapeuta en el ámbito clínico, ya que se vincula con no solamente aprender a distinguir entre lo que el terapeuta siente, sino también a empatizar con lo que esa otra persona está sintiendo en conexión con esta práctica, ya que justamente lo que se ha comprobado es que mejora la calidad de la alianza terapéutica en los momentos en los cuales se puede resquebrajar. Y no solamente eso, sino que servirá para cualquier persona que quiera mejorar la calidad de sus vínculos interpersonales, mejorar su estado de ánimo, reducir dolores, reducir inflamación, aliviar el estrés, reducir los síntomas del trastorno de moda hoy en día, que es el trastorno por déficit de atención, y todos esos beneficios se hallan englobados en esta práctica que voy a explicar y que estoy explicando en este momento. Ahora bien, eso en grandes rasgos constituiría la base de los principios, componentes y utilidades. Este alivio del estrés y la ansiedad sobre todo es útil, yo lo pensé para el ámbito clínico, en especial para el área del psicólogo, al ser una práctica idónea para practicarla durante al menos 5 minutos entre los pacientes que van llegando debido a la carga de angustia que puede llegar a afrontar en el caso de que existan muchos pacientes con graves problemas uno atrás de otro. Esta práctica, el volver a concentrarse en el presente, el refocalizar, es de amplia utilidad para restaurar los niveles del equilibrio homeostático, digamos. Ahora bien, continuando con esto, en la parte histórica, mejor dicho, uno de los principales representantes es Jon Kabat-Zinn, quien en su libro postula todos estos principios y a su vez componentes que a partir de ahí los distintos materiales de la cátedra desglosan y los convierten en utilidades para el terapeuta. Ahora bien, ¿qué más es necesario saber en relación a esto? Principalmente que la práctica del mindfulness ha probado ser útil en distintos tipos de terapias. Este autor, por ejemplo, creó el Mindfulness Based Stress Reduction, que tiene que ver con el MBSR, esas son las siglas, en la cual descubrió que tiene un impacto significativo en lo relacionado al estrés. Entendemos hoy que el estrés tiene, digamos, dos formas de manifestarse. Estas son el distrés, que es el estrés patológico, el estrés que incluso puede llegar a matar neuronas, es el estrés más presente a día de hoy, sobre todo por la falta de sueño, y básicamente al existir grandes liberaciones de cortisol, es cuando más sucede este tipo de estrés, digamos. Y es el que repercute negativamente y al cual el común de la gente se refiere cuando dice que está estresada. Ahora bien, después existe otro tipo de estrés, que este es el estrés llamado eustrés. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que este estrés es necesario. ¿Por qué? Porque esta tensión que genera en el organismo es lo que le permite al organismo activarse y adaptarse a las circunstancias. Esto es muy útil para el aprendizaje de distintas actividades, ya que estas actividades de algún modo deberán tener una dificultad tal que no sea excesiva ni tampoco sea muy baja, porque si es muy baja el organismo no se activará, pero si es muy alta el organismo se frustrará muy rápido. Por lo tanto, esta dificultad justa liberará este estrés de manera consecuente y por lo tanto nosotros de algún modo podremos manejar una tensión regular y que no nos va a afectar en gran medida, digamos. Esa es la utilidad, digamos. Esa es la diferencia también tajante entre estos tipos de estrés. Este autor justamente se focalizará en el distrés como el factor inicial que esta terapia es capaz de contrarrestar. Dicho esto, vamos a los antecedentes históricos. Como ya mencioné, proviene la doctrina budista de hace ya siglos y fue actualizada. Esto es muy importante porque yo hablé de confianza, hablé de ciertos distintos elementos que tienen que ver con una personalidad que algunos juzgarán que son espirituales. Y sí, por ejemplo, al hablar de la paciencia que es necesaria para adquirir esta práctica, uno tiene que confiar, por ejemplo, como dice la propia literatura de la cátedra, en su bondad, en su compasión, en distintos elementos que de algún modo podrían sonar a científicos, y es justamente por este origen. Incluso en 2024 se sigue dando con esta acepción espiritual, que es la mayoría de las personas tienen una noción al mindfulness vinculado a eso. Debemos entender también por qué, porque la bibliografía que se popularizó proviene más que nada de los años 70, en donde se comenzó a popularizar esta práctica, o mejor dicho, se empezó a investigar en relación a otra práctica que tiene que ver con los psicodélicos, el uso de psicodélicos. ¿Y qué es lo que se hacía? Se estudiaba a personas que después del uso de psicodélicos practicaban este tipo de meditación.
Es decir, que se unieron estos distintos elementos en un estudio controversial en cierto punto. Ahora bien, no fue hasta la década de los 80 y sobre todo en los 90 donde mediante los avances tecnológicos, lo que tiene que ver con los electroencefalogramas, que son estas tomas del cerebro que se pueden computar, se vio que al estudiar aisladamente la meditación, se corroboró progresos básicamente milagrosos en el cerebro. Estos cambios tienen que ver con la neuroplasticidad que voy a explicar a continuación, pero a grandes rasgos tienen que ver con un fortalecimiento de conexiones neuronales y también la disminución de conexiones neuronales vinculadas a aprendizajes desadaptativos. Yendo un poquito con esto, vamos a entrar ya en la segunda parte teórica del video, al cerrar ya la primera vinculada a los contenidos de la cátedra, que aquí se darán un cierre. Posteriormente veré si vuelvo a traer información vinculada a materiales de la cátedra, es decir, materiales universitarios, o si me focalizaré únicamente en distintos aprendizajes más vinculados a disertaciones filosóficas o vinculados a aprendizajes de neurociencias, que son las cosas que a mí más me interesan. Pero continuando con esto, veremos que yo puse distintos pasos para la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración es un proceso vinculado a la atención, el cual también es un proceso cognitivo superior, que de algún modo puede entrenarse y esto puede llevar a mayores aprendizajes. Esta parte es un añadido a lo que tiene que ver con el mindfulness. ¿Por qué? Porque justamente el mindfulness lo que contribuye es aumentar la concentración, pero también existen otros pasos que nos permiten alcanzarla. El primero de ellos tiene que ver con el propósito y la significación. Como ya mencioné en la parte de componentes, uno de los principales es discernir entre un propósito fijo de los objetivos, por ejemplo, terapéuticos. Este propósito debe tener una significación, es decir, debe tener un tinte emocional que nos aliente y nos incite a realizar esta práctica más allá de simples beneficios. Es decir, nosotros tenemos que colocar una motivación que preferiblemente sea intrínseca, es decir, que no sea, por ejemplo, yo necesito que me vaya bien en un examen. ¿Por qué? Porque si me va mal en el examen, voy a ser el hazme reír del curso y seré considerado, por ejemplo, una persona no inteligente, una persona ignorante. Entonces uno basa el uso de la meditación o el uso de aprender a concentrarse simplemente en una motivación extrínseca, pero debe venir del interior, debe venir de algo propio de la personalidad de cada uno. Una meta a alcanzar como casi prácticamente como un fin en sí mismo, digamos. Si uno concibe la meditación de ese modo, los resultados serán mucho más satisfactorios para cualquier persona que lo emplee. Ahora bien, para ello tenemos que estar activos. ¿Y cómo estamos activos? Básicamente con la liberación de epinefrina, la cual se libera desde el cerebro, y la liberación de adrenalina, que se libera de las glándulas suprarrenales. Además de eso, esta epinefrina se conjunta con, o mejor dicho, se junta con lo que tiene que ver con la acetilcolina, que es un derivado de la colina. Y la colina sabemos que se halla en los alimentos como el huevo. De hecho, la ingesta de 3 huevos al día o 4 ya supliría las necesidades diarias de este compuesto, el cual es muy útil. ¿Por qué? Porque esta acetilcolina lo que hace es acentuar o agrandar, digamos, el estímulo o la señal que produce cierto estímulo para que podamos mantenernos focalizados durante un mayor tiempo. ¿Y cómo nos focalizamos entonces? Básicamente debemos entender que hay una correspondencia entre lo que tiene que ver con el enfoque visual y el enfoque mental. Por lo tanto, no quiero escuchar que nadie diga que puede prestar mejor atención a algo si se está distraído. ¿Por qué? Porque distrae su visión, digamos, porque la visión es primordial. Si nosotros al enfocarnos visualmente a algo podemos mantener una mejor concentración, significa que las conexiones, digamos, del cerebro se hallan intrínsecamente ligadas a los nervios motores de la parte occipital, es decir, encargados de la visión. Estas neuronas de algún modo permiten que nosotros podamos mantener este enfoque. Por lo tanto, podríamos plantear el siguiente axioma: cuanta más capacidad tengamos de enfocarnos visualmente en un mismo estímulo, mayor será la probabilidad de que liberemos epinefrina y acetilcolina. Por ende, será mayor la activación del cerebro, el cual ya explicamos que es una condición necesaria, pero no suficiente para mantener esta concentración. ¿Y por qué? Porque esta concentración además es necesaria, en especial en la adultez, ya que las modificaciones a nivel cerebral se darán sobre todo a partir de que nosotros sigamos esta serie de pasos una vez que pasamos sobre todo los 25 años y la corteza frontal ya se haya totalmente desarrollada.
ya que es un mito esto de que cualquier experiencia modifica el cerebro. Esto sucede en niños, en infantes, sobre todo muy chicos, prácticamente bebés, pero una vez que uno crece, ya las conexiones de un modo ya se hallan cableadas de un modo fijo. Hay supercarreteras neuronales, podríamos pensar, que hacen que cada vez sea más difícil. Por lo tanto, el proceso, que se vuelve cada vez más arduo, como ya mencioné, requerirá de que podamos hacer esto al pie de la letra. Por lo tanto, también tenemos que entender que esta concentración es un recurso renovable pero finito. Por lo tanto, se agota a lo largo del día. Para eso voy a ofrecer la siguiente metáfora, que tiene que ver con que al despertarnos durante la mañana, en el caso que hayamos tenido un sueño reparador, tendremos una cierta cantidad de monedas, por ejemplo 10. Ahora bien, si usamos estas 10 monedas, debemos distribuirlas correctamente a lo largo del día en cuanto a nuestras actividades. Si realizamos actividades demandantes, preferiblemente deberemos hacerlas en las primeras horas del día, por ejemplo, el estudio de materiales que demanden un alto recurso cognitivo. Ahora bien, lo que sucede es que el abuso, por ejemplo, de redes sociales o el uso excesivo de distintas drogas o sustancias, lo que hace es aminorar estas, mejor dicho, quitarnos monedas. Al quitarnos monedas, lo que sucede es que nuestras capacidades se aminoran, y lo que sucede también es que estamos menos motivados y tenemos menos probabilidad de estar activos y que nuestro cerebro pueda realizar los enfoques necesarios. Y si llevamos una mala dieta en la cual no incluimos la colina, será peor. Por lo tanto, si no ingerimos, por ejemplo, huevos, lo ideal sería ingerirlo a través de suplementos u otros derivados que puedan aportarnos el mismo nutriente. Ahora bien, guiando a la parte de la recuperación, es muy importante. ¿Y cómo será esta recuperación de nuestro enfoque? Básicamente, redirigiendo nuestro enfoque a distintas áreas. Por ejemplo, incluso en sesiones de estudio ha comprobado ser eficaz el terminar de estudiar durante, por ejemplo, media hora con mucha concentración y luego apartar la visión. No usar el celular, no ponerse a ver redes sociales, sino que en ese descanso uno no haga absolutamente nada. Se quede mirando al techo, por ejemplo, o cierre los ojos, pero no haga nada más. Eso ha comprobado que lo que hace es aceitar estas nuevas conexiones neuronales que se están conformando y hace que la liberación de epinefrina sea mayor. Otros métodos serían, además de lo que es más importante de todo, que ya sea implícito, que es dormir bien durante la noche, se encuentra el poder hacer un paseo, por ejemplo, o correr. Al desviar constantemente la visión, lo que hace es descansar esta parte y se asientan las conexiones neuronales ya preestablecidas. Esto tiene que ver con la neuroplasticidad, como ya mencioné, es decir, esta modificación de las regiones del cerebro vinculadas a nuevos aprendizajes. Y estos se hallan de todo tipo, tienen que ver desde aprendizajes cognitivos hasta aprendizajes motores, como aprender a tocar un instrumento, pero también incluso aprendizajes emocionales, cómo poder de algún modo controlar mejor nuestras emociones y no desenvolvernos de mala manera en distintas relaciones en las cuales nosotros nos dejamos abrumar por estas emociones y controlar por ellas, al someternos, digamos, a situaciones que no nos someteríamos en un primer momento si tuviésemos verdaderamente control sobre ellas. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la práctica de la meditación lo que hace es básicamente entrenarnos acerca de cómo redirigir nuestra concentración. Y esta redirección tiene que ver con la percepción. Pero antes de llegar a esa parte que tiene que ver con la parte ya más práctica del video, voy a continuar con la parte puramente neurobiológica, que es en sí la más ardua de explicar, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para ello. Continuando entonces, entendemos que hay tres zonas que se hallan con una constante conversación. Estas tres zonas son la corteza prefrontal, que se encarga, en general se halla en esta parte, se encarga de un mapeo general de las sensaciones y del manejo de los sentidos. Pero hay una zona en concreto vinculada a esto que nosotros debemos focalizar, y esta es la corteza prefrontal izquierda dorsolateral, dorso arriba, lateral al lado. Es esta de aquí. Básicamente lo que se encarga es de dar un sentido a aquellas experiencias sensoriales que tienen que ver con lo que sucede tanto en la corteza singular anterior como en la ínsula. ¿De qué se encargan? Básicamente de interpretar las distintas señales que provienen de los estímulos externos a través de las neuronas motoras. Mejor dicho, las neuronas sensitivas. Las neuronas motoras son las que darían la respuesta correspondiente. La respuesta correspondiente se dará de algún modo de acuerdo a la primacía de tanto de la zona prefrontal o de la primacía de estas zonas. Si priman estas, nuestras decisiones serán más reactivas.
es decir, serán más impulsivas e inconscientes, mientras que si prima esta, serán más conscientes y por lo tanto controladas. Seremos activos en nuestra vida y no seremos pasivos, pasivos en tanto pasionales. Entonces nosotros entendemos que esta corteza de algún modo lo que hace es interpretar y se halla también articulada a distintos órganos del cuerpo, por ejemplo al corazón, a los pulmones e incluso a la amígdala. Y recordemos, como ya expliqué en el primer video del canal, que la amígdala se halla con respuestas somáticas ante distintas experiencias emocionales, y por lo tanto estas experiencias emocionales lo que van a hacer es de algún modo ser interpretadas de la parte del hipocampo, y el hipocampo lo que va a dar es representaciones cognitivas o aprendizajes que pasarán de ser explícitos e implícitos, es decir, estos aprendizajes se interiorizarán y a partir de allí nosotros de algún modo tendremos respuestas condicionadas para eso. Es lo que expliqué al comienzo, que se intenta hacer una apertura de experiencia a partir de la cual nosotros no seamos reactivos, es decir, tengamos el correcto discernimiento en que las experiencias nuevas no tienen nada que ver, o incluso aunque tengan que ver, no se hayan intrínsecamente relacionadas con experiencias anteriores que hayan podido ser similares pero que nunca son iguales. Continuando entonces, nosotros entendemos que estas zonas se hallan vinculadas a esta red neural por modo de efecto. Default Mode Network es el nombre en inglés. Básicamente el contenido de la literatura que yo me fui informando era tanto en inglés como en español, así que el esfuerzo es mayor porque lo tuve que ir traduciendo para poder explicarlo. Ahora bien, este contenido o lo que se halla en estas zonas del cerebro es lo que prima cuando, por ejemplo, estamos disociados, cuando estamos ajenos a nuestra experiencia sensible. ¿Y qué sucede cuando estamos ajenos a nuestra experiencia sensible de manera automática? Que nos trasladamos a través de distintos dominios temporales. Y estos dominios temporales serán tanto al pasado como al futuro. Es decir, haremos foco en distintas situaciones, tanto irreales como reales, pero que de algún modo reelaboramos a través de la imaginación, de manera que podrá ser automática o podrá ser controlada. Al ser automática, como sucede en la mayoría de los casos cuando estamos, por ejemplo, soñando despiertos, lo que sucede es que esta zona está muy activa. El activar excesivamente esta zona lo que nos priva es de la capacidad de atención, la capacidad de concentrarnos ante un estímulo directo. Cuanto más, por ejemplo, absorbamos contenido y este contenido tenga colores saturados, este contenido de un modo sea muy invasivo tanto para la vista como para el oído mediante ediciones con sonidos o con, como ya mencioné, con colores, con distintos estímulos visuales que cambian constantemente, por ejemplo, al scrollear en redes sociales, ver reels, shorts o TikToks, lo que sucede es que el enfoque visual se altera constantemente. Fíjense que los estímulos varían. No es lo mismo mirar videos virales, videos que se hayan muy conocidos en YouTube, que mirar un video en el cual no haya muchos estímulos, como este, por ejemplo, en el cual simplemente estoy yo hablando a la cámara y expresando una sola idea de manera profunda. Eso es mucho más difícil y requiere una capacidad de concentración mucho mayor. Por lo tanto, agradezco al oyente que haya llegado hasta acá, porque esos son justamente los oyentes que yo quiero tener en mi canal. Continuando entonces, nosotros entendemos que esta corteza prefrontal se halla ubicada en lo que denominaríamos como el tercer ojo. Esta zona de aquí, que en la tradición más espiritual se considera como el tercer ojo, es justamente esta zona que es tan relevante. ¿Por qué? Porque no solamente otorga sentido a lo que sucede aquí, sino que también que nos permite el focalizar conscientemente a través de las experiencias sensibles que nosotros tenemos. Nosotros podemos hacer foco, por ejemplo, en algo que está por fuera. Yo puedo estar atento al lente de la cámara mirándola, pero puedo estar atento en realidad con esta zona del cerebro a lo que sucede, a mirar la luz que está aquí arriba, por ejemplo, o a un sonido extraño por fuera mientras sigo hablando. El poder hacer esto, todo ello tiene que ver con esta zona. El poder dividir nuestra atención, sabemos a día de hoy, por ejemplo, que solamente puede darse en dos estímulos y sobre todo cuando uno es más fuerte que el otro. Por ejemplo, podríamos escuchar cierta música o sonidos binaurales mientras estudiamos, mientras podamos seguir manteniendo la concentración en el estímulo visual, es decir, en la información que estemos leyendo. Continuando entonces, nosotros entendemos que esta dirección de la percepción se encarga de esta zona. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque lo que sucede, por ejemplo, cuando hay trastornos por ataque de pánico, cuando hay rumiaciones excesivas, hay una falta de correspondencia entre lo que tiene que ver con el estímulo interno, es decir, la sensación interna de los órganos, con lo que sucede externamente. Esto no ocurrirá, por ejemplo, si la corteza cingular anterior
interpreta o ve que estamos corriendo y el corazón está agitado. Sentiremos eso, pero no notaremos ninguna normalidad. Ahora bien, cuando estamos agitados y sentimos que algo está mal dentro de nuestro cuerpo, pero no hay nada externo que se vincula a eso, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, lo que sucederá es que entraremos en un pánico. El poder hacer un foco allí, el poder de algún modo salir de ese estado, corresponderá a la actividad predominante de esta zona. En el caso de que ésta se encuentre de algún modo aminorada o se encuentre debilitada por constantes estímulos o bombardeos externos y porque esta zona está muy activa, lo que sucederá es que nos encontraremos impotentes ante dicha situación. En la RUME sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque hay estímulos de pensamiento constantemente que sobrevienen. Al sobrevenir, nosotros de algún modo tenemos que hacer un ejercicio de refocalización. Y esto es lo más importante de todo. Es lo que más quiero que se queden claro con este video. Y es que la meditación no tiene que ver con la concentración por sí misma, sino con la reconcentración. Es decir, la capacidad de, una vez que nuestra atención se desvía, volver a su origen, digamos, volver a su origen, volver a concentrarnos como estábamos en un primer momento. Esto, si se comprende, es lo más interesante de todo. Los estudios que sugieren a partir de la comparación entre personas que nunca meditaron y personas que han meditado consistentemente, que la diferencia no consiste tanto en que las personas que meditan consistentemente no se desconcentran, ya que en realidad se desconcentran de igual modo. La única diferencia es que las personas que meditan consistentemente son capaces de reconcentrarse más rápidamente. Esta reconcentración es entonces el punto nuclear de esta exposición. Entendiendo esto, vamos a la dirección de la percepción y tiene básicamente dos continuos, es decir, dos polos opuestos en relación a cómo uno percibe. El primero de ellos tiene que ver con la interocepción, que puede definirse como el sentir, interpretar, regular e integrar las sensaciones internas, es decir, por debajo de la piel. La definición es similar en relación a la exterocepción. Lo único que varía es que refiera por estímulos por fuera de la piel, es decir, a las circunstancias externas. Como ya mencioné, esto es posible gracias a la ínsula. Ahora bien, estas dos partes forman un lado del continuo. No son opuestas, aunque pueda parecerlo así. El opuesto a esto es el apartarse de la experiencia sensible, es decir, la disociación. El estar constantemente disociados, por ejemplo, implica, en primer lugar, una primacía en estas zonas en las cuales se hallan constantemente imaginando escenarios como ya mencioné antes y por lo tanto en una especie de desconexión de la realidad. Ahora bien, el polo opuesto en el cual uno se halla ensimismado es justamente lo que lleva a las rumiaciones o lo que puede llevar, por ejemplo, a los ataques de pánico. Esto es muy importante tener en cuenta porque eso implicaría que tanto un polo como el otro, si se hallan de manera excesiva, son patológicos, llevan una patología. Es ahí donde entraría Aristóteles y diría que la virtud está en el punto medio. Y es exactamente así. Aquí puse tres digamos, dibujos que siempre sirven para ejemplificar esto. El primero es una B. Este es el estado ideal. ¿Por qué? Porque diríamos que esta bolita, digamos, se hallaría aquí en el medio y no se movería de este punto. Es decir, existiría una igual sensación de la parte externa como de la parte interna. O mejor dicho, voy a explicarlo mejor. Existiría un balance entre la disociación y de la interocepción, entendiendo interocepción como también parte de la exterocepción, digamos. Es decir, uno puede continuar sintiendo, continuar de algún modo apartándose de la experiencia sensible, lo cual es muy útil para poder empatizar, porque si no nos apartamos de nosotros mismos, no podríamos empatizar, no podríamos ver una película, por ejemplo, y reírnos, no podríamos tampoco llorar si escuchamos algo triste, porque estaríamos de algún modo muy ensimismados. Ahora bien, si estamos demasiado por fuera, lo que sucede es que podría llevar a despersonificaciones e incluso a trastornos de hiperempatía. La hiperempatía básicamente se define como una empatía patológica, a partir de la cual nosotros sufrimos, somos afectados desmedidamente por el sufrimiento o malestar ajeno, e incluso por alegría, porque si estamos de algún modo cegados por una fantasía constantemente que nos brinda alegría, quiere decir que no estamos en el presente y por lo tanto realmente no estamos disfrutando nada de lo que estamos haciendo en la realidad. Por eso este punto medio es muy importante. Obviamente esto es muy difícil. Sin embargo, esto es posible y es el estado sano. Es decir, que puede existir una constante ida y vuelta de esta pelotita a partir de estos distintos polos.
Sin embargo, la meditación es lo que posibilitará que nosotros podamos hacer que no esté ni muy en un lado ni muy en el otro, a partir de las distintas focalizaciones que nosotros realicemos. Y todo ello, recalco, tiene que ver con la capacidad de la corteza prefrontal izquierda dorsolateral. Sin ella esto no sería posible. O sea que debemos la capacidad del foco a distintas zonas y a lo ingentemente amplio que esto abarca, digamos, porque tiene que ver con nuestro foco. Y nuestro foco al fin y al cabo es lo que determina cómo tenemos experiencias en el día a día, la calidad de esas experiencias. Todo lo que contamos, todo lo que tiene que ver, que yo expliqué en la narrativa, tiene que ver mucho con dónde ponemos el foco. De ahí la importancia vital que tiene para mí esta exposición. Por lo tanto, nosotros tenemos también que hay una parte patológica que tiene que ver con un techo convexo. Y este techo convexo básicamente quiere decir que una vez que esta pelotita se cae hacia un lado, se cae hacia un abismo, es decir, llevaría a las patologías que yo ya mencioné hasta hace un momento. Como ya mencioné entonces, la meditación se basaría en poder establecer un balance entre esos estados y llegar, en el caso ideal, al menos por determinados momentos, a un punto medio en el cual uno pueda sentir lo que está por fuera, pero al mismo tiempo poder continuar pensando racionalmente y sabiendo a dónde dirigir el foco. Y por eso el mindfulness es vital, esta técnica de meditación nos permite hacer esto. Ahora bien, una vez que determinamos estas bases teóricas, continuamos con la tercera parte del video que tiene que ver con la parte puramente práctica, es decir, cómo empleamos las técnicas de meditación. Para ello debemos tener en cuenta un factor principal en un primer momento. Este es que no debemos pensar que porque somos personas de algún modo inteligentes o de algún modo que tenemos capacidades, esto implicaría que nosotros no necesitemos hacer una meditación corta en un primer momento. En realidad sí, debemos iniciar con meditaciones muy cortas para poder convertir esto en un hábito y que sea sostenido en el tiempo. Porque si no se aplica de manera constante, todos los beneficios que esto puede llegar a dar serán imposibilitados. No habrán cambios en la plasticidad del cerebro si no somos capaces de hacerlo día tras día. Por eso yo recomiendo iniciar con meditaciones interoceptivas de al menos 30 segundos. ¿Y cómo se dan estas meditaciones interoceptivas? Principalmente a través de cerrar los ojos, porque al cerrar los ojos uno elimina mucho de lo que tiene que ver con la parte externa, es decir, la ínsula pierde mucho poder, pero la tensión que existe entre estas tres zonas en general aumenta. Es ahí donde sucede esta lucha, digamos, entre lo que tiene que ver con la red neuronal por modo de efecto y la corteza prefrontal, porque constantemente nos hallaremos bombardeados por estímulos que nos harán ir tanto al pasado como al futuro. Porque en cierto punto lo que sucede, y esto es algo que quizás la mayoría de youtubers que enseñan acerca de meditar nos dicen, que es que aburre, porque aburre, es complicado, es difícil, por la cantidad de condicionantes externos o estímulos que de algún modo son impuestos por la sociedad y que nos impiden adquirir esta capacidad, digamos. ¿Por qué? Porque distraídos es más fácil ser reactivos y si somos más reactivos es más fácil ser esclavos de ambos que ni siquiera conocemos. Esto es muy importante y se puede hacer un análisis sociológico muy interesante y quizás lo haga en un próximo video. Entonces, continuando con esto, entendemos que al cerrar los ojos, por ejemplo, existirá un aumento de esta interocepción. Esto será útil sobre todo a personas que tiendan a focalizarse en eventos externos constantemente, es decir, tengan una exterocepción más exacerbada que la interocepción. Nosotros debemos responder a esta pregunta. ¿Somos personas que tendemos a la interocepción o la exterocepción? A partir de eso, la meditación acorde será la opuesta, es decir, la más difícil de realizar. Entonces, al entender esto, nos daremos cuenta de que una persona que tiene dificultades para focalizarse en lo interno, le convendría cerrar los ojos, mantenerse en un lugar sentada y posteriormente lo que debería hacer es focalizar en esta zona del tercer ojo, justamente en la zona donde se halla la corteza prefrontal. ¿Por qué razón? Porque el cerebro no tiene terminales nerviosas. El cerebro, si uno extrae las partes del cráneo y lo toca, no siente dolor, no siente absolutamente nada. Entonces, al uno focalizar a partir de esa misma zona que se focaliza en sí misma, podríamos decir, nosotros no sentiremos nada en esta zona de aquí. No habrá nada, ninguna sensación, como sí podría suceder en el caso de que nos focalizáramos en el estómago, en los pulmones, en el corazón. En este caso no sucedería nada. Por lo tanto, los pensamientos fluirán con mayor fuerza y será necesario que podamos activar y reconcentrarnos constantemente. Será más complicado y por eso yo recomiendo meditaciones que sean cortas en un primer momento, incluso de 30 segundos. Posteriormente, ¿qué sucede con personas que tienden a la exterocepción?
lo que podría ser útil es que, de algún modo, que tienden a la interocepción. Lo ideal sería en ese caso que lo que hagan es focalizar a un objeto externo. Por ejemplo, mirar una pared blanca y hacer respiraciones cíclicas. Por ejemplo, simplemente así mientras se mira a un objeto fijo. Cuanto mayor sea la capacidad de mirar atentamente ese mismo estímulo, mejor. Pero obviamente, como ya mencioné, en las personas que son proclives a estar en estado exteroceptivo, lo importante es que sea poco tiempo. Lo importante es establecer este hábito de manera consistente en el tiempo y que de algún modo a partir de ahí uno vaya acrecentando el tiempo el cual uno realiza la práctica. Pero se empieza poco a poco. Entonces, al entender estos dos tipos de meditaciones, las cuales son las principales, debemos discernir entre lo que tiene que ver con esas meditaciones y el método Wim Hof. Quizás muchos habrán escuchado de Wim Hof, es una persona que tiene varios récords Guinness por someterse al frío. Esta exposición al frío prolongada lo que le llevó es a generar un método de respiración. Este método se llama hiperventilación cíclica, que lo que hace es oxigenar el cuerpo y también lo que hace es activarlo de manera desmedida, liberar mucha adrenalina. Es decir, son 30 repeticiones fuertes, sobre todo con una inhalación vigorosa, que posteriormente tener una exhalación corta. Repetir esto 30 segundos y luego quedarse sin respirar por aproximadamente 1 minuto. Repetir este procedimiento varias veces demora a lo largo de 10 minutos. Yo hago esta práctica todos los días y de algún modo me sirve mucho. Yo también practico además la exposición al frío, por lo tanto me sirve también para eso. Ahora bien, esto no es lo mismo, porque justamente lo que se busca acá es activar mucho el cuerpo y oxigenarlo, a lo contrario a lo que suele suceder cuando una persona quiere meditar. Y eso es otra pregunta que el oyente tiene que hacerse. Yo medito y cuando termino de meditar, ¿quiero estar más activo o quiero estar más tranquilo? Si la respuesta es que quiero estar más activo, lo que tengo que hacer es inhalar más vigorosamente y durante más tiempo. Es decir, las exhalaciones fueron más cortas en ese momento, pero las inhalaciones fueron más exacerbadas. Ahora bien, si yo quiero estar más tranquilo, por ejemplo, lo que debería hacer es una inhalación que sea más corta y una exhalación más vigorosa y exagerada. Sería algo así. Este cambio lo que producirá es que estemos más relajados en el caso de aplicar este segundo, o en el caso que apliquemos el primero, estaremos más activos. Por lo tanto, debemos prestar atención a lo que queremos lograr con esto. Es decir, si queremos estudiar, por ejemplo, nos convendrá hacer un tipo de meditación en la cual las inhalaciones sean más fuertes. Mientras que si lo que queremos es ir a dormir y dormir con mayor tranquilidad, lo que sucede es que lo óptimo sería que acentuemos las exhalaciones. Ahora bien, entonces ustedes se estarían preguntando, ¿existe un tipo de meditación que de algún modo tenga todos estos aspectos? Pues sí, existe uno que es justamente la que plantea Huberman, que tiene que ver con varios pasos. Yo los voy a ir escribiendo en la pizarra para que ustedes los puedan tener y les sirva. El primero de ellos tiene que ver con 3 respiraciones focalizadas en el interior. Aquí no me interesa tanto que sea en el tercer ojo o que sea en el estómago, que sea donde les quede más cómodo. Esas 3 respiraciones se verán con los ojos cerrados y pueden focalizarse en algún punto de lo que les quede mejor. Si tienen capacidad exteroceptiva, quizá les convenga focalizarse en el tercer ojo. Quizá si son personas más interoceptivas, con que se focalicen en el estómago ya está bien. Esto se va a dar por 3 respiraciones. También olvidé mencionar que si la persona quiere estar igualmente activa o igualmente tranquila al finalizar la meditación, lo que tiene que hacer es igualar la inhalación con la exhalación. Si se mantienen iguales, lo que sucede es que no va a haber una alteración en el estado de ánimo. No van a estar ni más activos ni más tranquilos. Van a mantenerse tal y como estaban en un primer momento. Luego, lo que tiene que venir es 3 respiraciones de vuelta, pero en la piel, es decir, focalizarse simplemente en la piel. Mírense, por ejemplo, la mano mientras hagan respiraciones. Luego lo que tenemos que hacer es pasar a 3 respiraciones focalizadas en un objeto externo. Luego 3 respiraciones en un objeto externo, pero alejado.
Voy a explicar la diferencia de esto antes de ir al último punto. Básicamente, nosotros entendemos que la ubicación temporal, espacio-temporal, de algún modo lo que hace es alterar el tiempo. Es decir, nosotros al ver un estímulo que se mueva muy rápido cerca nuestro notaremos esa velocidad. Pero si vemos, por ejemplo, un auto de carreras y estamos muy lejos del auto, no notaremos esa velocidad a lo lejos. Nuestra falibilidad es mayor. El que nosotros podamos hacer el foco distinto y distinguir entre estos dominios temporales es lo que hace que acentúe la fortaleza de esta corteza prefrontal. Por eso pido que se realice esta práctica a partir de los distintos polos. Si se fijan, estamos yendo de una parte del continuo hacia la otra. Vamos primero por el lado de la interocepción, luego vamos a una exterocepción, pero incluso en la piel, por lo tanto, sería un intermedio entre la interocepción y la exterocepción. Luego pasaríamos a un objeto externo, ya puramente exterocepción, y luego a un objeto que esté muy alejado, una exterocepción acentuada, pero manteniendo siempre estas tres respiraciones y el foco visual muy focalizado, es decir, tenemos que estar muy concentrados en eso y no desviar la mirada durante al menos la duración de estas tres respiraciones, que serán más o menos largas de acuerdo a nuestro objetivo principal. Para luego pasar a tres respiraciones, y esta es quizá la parte que pueda ser más controversial, pero recomiendo que lo apliquen porque tiene que ver con la disociación, porque esto no es algo que deba dejarse de lado, como ya mencioné, porque podría llevar a mucho ensimismamiento. Y estas tres respiraciones tienen que ver con el foco en la finitud, voy a poner acá. Podríamos también pensarlo como en el foco en la insignificancia que tenemos nosotros en el universo, es decir, apartarnos de la experiencia sensible lo más posible, apartarnos de la realidad inmediata lo más que podamos para focalizarnos en la magnitud del universo, la magnitud del mundo, si quieren, lo que les sea más fácil de pensarlo. Y durante esas tres respiraciones nos focalizamos ahí. Y luego volvemos de golpe de ese dominio totalmente externo, es decir, totalmente opuesto del continuo que tiene que ver con la disociación de las experiencias sensibles, a la experiencia sensible más inmediata, que tiene que ver con el interior de nuestro cuerpo. Este pasaje lo que va a hacer es que entrenemos todas las partes de la percepción y llevará a que sea más sencillo. Esta U llevará a que podamos de algún modo cambiar nuestro foco con mayor rapidez y que podamos ser más solventes en el día a día. Todos estos beneficios yo ya los mencioné, pero los vuelvo a recalcar. Esto mejorará nuestra calidad de vida en general, mejorará nuestra calidad de sueño, disminuirá dolores, mejorará nuestra calidad de relaciones interpersonales. También tendremos un estado de ánimo más ecuánime, es decir, con más templanza. Y todo ello será básicamente a que nosotros sepamos manejar esta zona de la corteza prefrontal y también sepamos hacer los descansos, sepamos recuperarnos y por lo tanto sepamos desviar nuestra atención. Es decir, no estar activos para que todas esas hormonas y todo esto que tiene que ver con la epinefrina y con la acetilcolina puedan hacer los efectos correspondientes en que podamos aprender, podamos mejorar y cambiar así la plasticidad de nuestro cerebro, mejorando en general todos los aspectos y ámbitos de la vida. Entonces, con esto concluiría la exposición. Creo que habré explicado todos los temas de manera sucinta, pero obviamente yo incito al oyente a que si quiere profundizar en los aspectos neurobiológicos, lo haga desde sus casas. Yo traté de sintetizar la información lo máximo que pude y a su vez es muy complicado porque tuve que leer mucho acerca de temas que no forman parte de mi expertise, pero aún así traté de aprender lo mejor que pude. Y hablando de aprendizaje, voy a traer un video que quizás sea el siguiente en relación a cómo aprendemos, de qué manera podemos mejorar la calidad de nuestro aprendizaje y poder adquirir mayor contenido en un menor tiempo y entenderlo y poder relacionarlo. Pero eso sería una temática para la próxima. Ahora bien, muchas gracias por haber escuchado hasta acá y nos vemos.